reforzamiento. Siendo la 1:05, vamos a dar inicio a esta teleconferencia de reforzamiento y resolución del caso número 4 del curso virtual sobre la norma técnica de salud número 127 sobre evaluación. Sí, doctora. Muchas gracias. Bien. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta plenaria también para el desarrollo de casos, esta teleconferencia en la cual vamos a hacer el reforzamiento de los temas ya revisados y la resolución del caso número 4. Bien, entonces este es el objetivo de la charla, poder reforzar justamente estos conocimientos que hemos ido adquiriendo. Y bien, voy a hacer una introducción muy breve y voy a ir preguntando, por favor, para poder ir interactuando. Si no pueden habilitar sus micrófonos, en todo caso yo voy a tener el chat, voy a ir leyendo el chat para que puedan ir respondiendo, ¿de acuerdo? Bien, doctores, entonces tenemos que nuestro diagnóstico de daño, para hacer la elección de ese diagnóstico de daño en base a las deficiencias que hemos encontrado, tenemos 3 criterios principales. Y por favor pueden escribir en el chat, si no voy a ir preguntando cuáles son algunos de estos criterios. Bien, a ver, yo voy a empezar dando el síntoma ya, sí, el CIE-10, muy bien. Voy a empezar dando el primer grupo de criterios que debería de ser en todo caso lo que primero debemos de buscar. ¿Qué sería? El que genere mayor grado de discapacidad. Muy bien, doctora González. El que genere mayor gasto de recursos en su atención. Excelente. O el que genere mayor costo de tratamiento, ¿no? Muy bien, perfecto. La discapacidad, muy bien, doctor Vaca, el que genera mayor grado de discapacidad, justamente la discapacidad más importante, que produce mayor grado o mayor gasto. Perfecto. Ese es el primer criterio que tenemos que buscar entre las diferentes deficiencias que estamos encontrando, ¿no? Muy bien, tenemos un segundo criterio. ¿Cuál sería el otro criterio en todo caso si es que no logramos determinar cuál sería con estas características? Tenemos entonces el criterio número 2. A ver, ¿alguien más que se acuerde de algún otro criterio? Bien, en este orden entonces tenemos que buscarlo. La enfermedad primaria que va a desencadenar las deficiencias, ¿no? El grupo de deficiencias. Y muy bien, como ya han ido mencionando y ahora también la doctora Salazar indica, cuando no tenemos la capacidad de resolución que nos permita determinar lo anterior, y ya solo en caso excepcional, tendríamos que elegir el síntoma principal o el hallazgo normal, tal vez un hallazgo en algún examen auxiliar, o la deficiencia más importante. Sin embargo, recordemos que este tiene que ser, digamos, nuestro último eslabón de la cadena. Solamente casos excepcionales tendríamos que elegir el síntoma principal. Primero, el que genere mayor grado de discapacidad, mayor gasto de recursos y o mayor costo en el tratamiento. ¿De acuerdo? Esto tiene que ser lo que primero debemos de buscar. Muy bien, entonces, teniendo ya esto claro, en nuestro caso clínico número 4, entonces, tenemos una serie de problemas que tiene el paciente, el señor Félix. Entonces, ¿me pueden decir cuáles son los problemas que encontraron? Recuerden, van escribiendo en el chat y mientras yo voy haciendo recordar cuando les mencionaba en la ponencia anterior que para identificar entonces el diagnóstico de daño, primero tendríamos que hacer como cuando hacíamos en pregrado la lista de problemas, ¿no? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué problemas han logrado identificar en el caso del señor Félix? Muy bien, el EPOC, muy bien. La hipertensión arterial, muy bien. Doctor Vaca, doctora Alarcón, perfecto.
¿Algún otro problema que hayan encontrado que nos pueda servir para ubicar el diagnóstico de daño? Muy bien, yo voy a ir poniendo. Ya. La disnea, sí, está bien. La disnea también es un problema. Muy bien. También en algún momento menciona que ha cursado con diferentes infecciones por Pseudomonas. Muy bien. La bronquiectasia varicosa, muy bien. La hipertensión arterial es otro problema, como han mencionado. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y las bronquiectasias varicosas bilaterales. Excelente. Muy bien, entonces, ¿cuál de estos, basándonos en los criterios que ya hemos revisado, podría ser entonces un diagnóstico de daño? Vamos a empezar uno por uno. Las infecciones por Pseudomonas, ¿podrían ser diagnóstico de daño? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sería este el principal diagnóstico de daño? A ver, vamos en el chat, vamos colocando si sí o si no. No porque puede tratarse, no porque es transitoria, ya, perfecto. Entonces voy a poner por acá el cuadrito y entonces ya no vamos. Así es, ¿no? Entonces, dentro de las características de nuestro diagnóstico de daño, teníamos que estas deficiencias, para ser clasificadas como parte del diagnóstico de daño, para ser tomadas en cuenta, tienen que cumplir las características de ser permanentes y definitivas. No sé si se ve, o creo que tengo el cuadrito del chat aquí, pero vamos a moverlo. Tienen que ser permanentes y definitivas. Ese es uno de los criterios. Y como bien dicen en el chat, ¿no? Estas infecciones por Pseudomonas se tratan y en ese momento han sido sí exacerbaciones o han formado parte de las exacerbaciones del EPOC, pero han recibido tratamiento y de hecho en el momento actual en el que vemos al paciente, eso lo tenemos como antecedente, ya no lo presenta. Muy bien, perfecto. Entonces, infecciones por Pseudomonas descartaríamos como el diagnóstico de daño principal, ¿no? ¿La hipertensión arterial sería o no sería? ¿Y por qué? Muy bien, entonces la hipertensión arterial es un diagnóstico de daño, muy bien. Porque es permanente y definitiva. Muy bien, no es excelente. Lo que dice el doctor Vaca es la razón, ¿no? Una hipertensión arterial, como bien se mencionó, también en el caso anterior, cuando se ponían los ejemplos, los doctores también mencionaron que controlada no genera discapacidad, ¿no? Una hipertensión arterial bien llevada, generalmente son las consecuencias de una hipertensión arterial mal controlada, lo que condicionan eventualmente algún grado de discapacidad. Perfecto. ¿El EPOC podría ser el diagnóstico de daño? Sí, muy bien. Es permanente, es definitivo. A ver, vemos por aquí. La hipertensión arterial sí por el paso del tiempo deteriora. Sí, en el paso del tiempo es cierto, deteriora los vasos sanguíneos, pero en el paso del tiempo, como bien lo dice eventualmente la doctora González, podría ser en algún momento un problema, sobre todo todas las consecuencias que trae la hipertensión arterial, ¿no? De repente una insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, lo de la disnea, en algún momento podríamos pensar, pero de repente la hipertensión arterial ha originado insuficiencia cardíaca y eso es lo que le da la disnea. Es cierto, eventualmente podría pasar, pero en el caso del señor Félix que estamos viendo ahora en este momento, esa disnea no tiene un origen cardíaco, sino la disnea tiene un origen respiratorio, ¿no? El sistema respiratorio. Eventualmente, no nos vamos a ir ni hacia adelante ni hacia atrás. Cuando hacemos la calificación, la evaluación, calificación y certificación, es del momento actual. Entonces, el EPOC puede ser sí porque es la que genera mayor grado de discapacidad y la enfermedad que engloba las deficiencias. Perfecto. Esa es la razón por la cual elegimos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como el diagnóstico de daño. Causa déficit, causa
Son deficiencias que pueden causar discapacidad. La discapacidad vamos a verla en relación al entorno en el cual se desarrolla esta persona con deficiencias. Produce restricción a la participación, así es. Es permanente, genera restricción, perfecto. El EPOC genera Disney y requiere uso de inhaladores, así es, sí, es otra de las características, si bien no son los criterios para elegir el diagnóstico de daño, pero es cierto, ¿no? La disnea, que forma parte de los problemas, es causada por el EPOC, ¿no? Muy bien, es permanente, definitivo. Y además, lo que nos han mencionado. Y las bronquiectasias varicosas bilaterales, entonces tenemos infecciones por pseudomonas no, hipertensión arterial no, EPOC sí, y las bronquiectasias varicosas bilaterales, ¿sería o no sería y por qué? Está perfecta la participación que están haciendo en el chat. Entonces las bronquiectasias podríamos considerar en sí o no que generan. Depende del grado de afectación, muy bien. ¿Cómo lo vamos a considerar? Vamos a empezar por abajo. A ver, de repente el doctor Pablo Chung, si puede activar su micrófono y comentarnos qué opina de este problema que hemos encontrado, bronquiectasias varicosas bilaterales. En ese caso, permanente, en este caso sería enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el diagnóstico definitivo, porque es el que, digamos, más, es la enfermedad crónica, ¿no? Que está más visible ahí, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor Chu. Así es, ¿no? Estamos eligiendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y ahora, ¿podríamos o no podríamos considerar entonces las bronquiectasias? Recuerden que en los diagnósticos de daño podemos considerar hasta 2. Entonces, ya tenemos EPOC, definitivamente, como menciona el doctor Chung, con los criterios que hemos definido, ya es parte de nuestro diagnóstico de daño, y las bronquiectasias podrían ser o no. ¿Qué nos dice de repente el doctor Revilla? Nos dice la doctora Higidio, nos escribe, no porque su aparición es posterior, sí tiene que ver un poco lo que ella está mencionando. Doctor Revilla, si es que pudiera activar su micrófono, y no de repente nos puede escribir. Y lo que nos dice la doctora, sí, sí pueden ser porque son secuelas, muy bien. Y lo que nos dice la doctora Zárate en el chat es la razón por la cual yo elijo bronquiectasia pulmonar obstructiva crónica y no elijo bronquiectasias varicosas bilaterales. Porque recuerden que para nuestro diagnóstico de daño vamos a incluir aquellas que generan mayor grado de discapacidad, causantes de mayor gasto de recursos, mayor costo de tratamiento. Y tenemos que englobar a la enfermedad que va a causar todas las deficiencias, ¿no? Entonces, en este caso, la hipertensión arterial no forma parte del EPOC, pero no lo consideramos diagnóstico de daño porque no está generando discapacidad, está controlada. Las infecciones por pseudomonas no son definitivas ni permanentes, son parte del EPOC, pero como exacerbaciones. Y las bronquiectasias varicosas bilaterales son parte del EPOC. Entonces, cuando estamos hablando de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en algunos casos se desarrollan este tipo de secuelas producto de las infecciones, ¿no? Y en este caso forma parte del EPOC. Entonces el EPOC ya está englobando las bronquiectasias varicosas bilaterales, por lo tanto no tendremos que considerarlo como un segundo diagnóstico. Es cierto, no todas los pacientes con EPOC tienen ya las bronquiectasias, pero en este caso que sí las tienen, forman parte del EPOC. Bien, entonces ya un poco hemos ido descartando las razones. La disnea que había mencionado como un problema, que no lo tengo escrito, pero que es un problema, también es parte del EPOC. ¿Y por qué no entonces considero disnea como diagnóstico de daño? Por lo mismo, porque es parte del EPOC. Entonces esto ya está englobando, sería en todo caso, sí, la que genera mayor grado de discapacidad, mayor gasto de recursos, mayor costo de tratamiento, pero además es la enfermedad que va a desencadenar el resto de las deficiencias.
Así es como que la base de todo el resto de los daños, de las secuelas, de todos los problemas que estamos evidenciando, de todas estas, sería la deficiencia principal, en todo caso. Muy bien, entonces ya descartamos, ya dijimos por qué bronquiectasias varicosas bilaterales, que sí están, pero que forman parte, están dentro del... Y otra cosa importante, entonces el CIE-10 que estamos utilizando sería el J40. ¿Recuerdan que pusieron en su caso cuando resolvieron el caso? Por ahí lo habían mencionado arriba. Así es, ¿no? El doctor Alarcón lo que bien indica es, ¿no? Que es J449. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro diagnóstico de daño, tenemos que revisar, esto lo puse a propósito, para poder revisar nuestro CIE-10. Tienen el CIE-10, yo les recomiendo, a veces lo buscamos en internet por facilidad, yo les recomiendo que tengan, así como lo buscamos en internet en el celular, lo tengamos en el celular en PDF y lo podamos revisar ahí. Porque a veces lo que recordamos o lo que nos sale en una página X de internet no siempre es la descripción tal cual. Si bien en el aplicativo cuando ingresamos ya nos jala con el internet, a veces no tendremos el acceso a internet y tenemos que poner el código que corresponde, y en ese caso es importante tener de repente en físico, y eso lo tenemos en el PDF, en sus archivos lo tienen. Entonces, esto para recalcar, el CIE-10, por favor. Muy bien, entonces continuamos. ¿Y por qué más era importante el diagnóstico de daño? Muy bien, ya definimos que el diagnóstico de daño es EPOC, es J449, y esto se relaciona con los otros ítems del certificado de discapacidad. ¿Con qué otro ítem se relaciona? ¿Con qué otro ítem se relaciona? Es importante porque a partir de nuestro diagnóstico de daño, mientras me lo van escribiendo en el chat, es importante porque nuestro diagnóstico de daño nos permite, además de colocarlo en este ítem, es el número 2, obviamente el número 3, el diagnóstico etiológico, porque nos basamos en el diagnóstico de daño, pero además con otros ítems. ¿Con qué otro ítem? A ver, de repente la doctora Calixto nos podría ayudar. La doctora León, de repente. Buenas tardes, recién me conecto. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro que sí, doctora. Buenas tardes. Entonces, tenemos nuestro diagnóstico de daño. Hemos definido que el diagnóstico de daño es EPOC, J449. Este diagnóstico nos sirve para otras partes del certificado. ¿Para qué otras partes del certificado nos sirve? Aparte de colocarlo aquí. ¿Para llenar qué otras partes del certificado? Las recomendaciones. Uh-huh. Está bandeando. A ver, por ejemplo, sí, las recomendaciones. Muy bien, las recomendaciones, sí, así es. Pero también recuerden, muy bien, dentro habían dos específicos, es cierto, no sirve para todo, ¿no? Para todo, pero específicamente para valorar el grado de discapacidad, la gravedad de la discapacidad por consecuencia, y el tipo de baremo que vamos a usar. Muy bien, entonces rápidamente pasamos a esta diapositiva porque ya me dieron las dos respuestas que son las siguientes diapositivas. Para llenar el ítem 4, donde vamos a hacer la calificación junto con el CIDDM de la discapacidad, y de aquí nos va a derivar el número 5, que es la gravedad de la discapacidad en función de la numeración que colocamos, y además porque nos permite también elegir el baremo, ¿no? El baremo. Perfecto, doctor Chaico también a graduar la gravedad y el uso de baremos. Esos son los dos. Y en este caso, como es una enfermedad
cuyas funciones mentales superiores están conservadas, vamos a elegir el baremo de desempeño de actividades y participación en función de la edad del señor Félix. Muy bien, entonces el diagnóstico etiológico, pasamos al diagnóstico etiológico, y el diagnóstico etiológico es aquel que nos señala la causa de la enfermedad o las circunstancias que las originan. ¿Cuáles son los tipos de causa del diagnóstico etiológico? Es decir, el diagnóstico etiológico son las causas. Hay cuatro tipos. ¿Cuáles son esos 4 tipos, por favor? Muy bien, causa conocida. Generalmente la causa conocida es una de las más frecuentes, no sabemos cuál está causando. Muy bien, creo que ya tengo las 4, idiopática, conocida, externa, multifactorial. Excelente, ahí tenemos las 4. Cuando a veces vamos a tener el caso que mientras hacemos nuestros diagnósticos, vamos a dudar. Entonces, ¿cuál era el diagnóstico etiológico? Y una forma de poder orientar el diagnóstico etiológico y no confundirnos con toda la información que vamos a tener de nuestros casos, es justamente buscar, bien, ¿esta enfermedad tiene causa conocida, tiene causa externa, tiene causa multifactorial o tiene causa idiopática? Y en función de eso voy a buscar el diagnóstico etiológico. Entonces, vemos nuestros 4 tipos de causa y es más sencillo buscar entonces el diagnóstico etiológico. Muy bien, yo les propongo este diagnóstico etiológico. Trastorno del consumo de tabaco F17-2. ¿Qué dicen? ¿Es o no es? ¿Y por qué? No es. ¿Por qué? ¿Por qué no sería, doctora Barrientos, entonces? No, porque el señor Félix menciona, así es, ¿no? El F17, recuerden que todas las F, yo un poco lo recordé así, todas las codificaciones de CIE-10F tiene que ver justamente con todo lo que es problemas de salud mental, ¿verdad? Y en este caso, el F17 nos habla de un consumo activo y una dependencia. Nos habla de esto, de la dependencia del consumo del tabaco, y actualmente no lo tiene, ¿no? Si bien el tabaco es la causa del EPOC, el EPOC tiene una causa conocida, que es el tabaco, pero el trastorno de consumo de tabaco nos habla de dependencia y de consumo actual. Esa es la razón por la cual no es el diagnóstico de daño, si bien podríamos pensar que está relacionado, ¿no? Este de aquí. F es todo lo que es conducta, así es, doctor. Los efectos tóxicos de otros gases, humos y vapores especificados, tiene que ver, ¿no? A ver, me dicen si sí o si no en el chat, yo sigo leyendo. Podría ser, yo podría decir entonces que sí, pues, ¿no? El tabaco es un gas, es tóxico, genera humo, ¿no? Y entonces, claro, podría ser, ¿no? Ha fumado tanto tiempo que está expuesto a estos gases tóxicos, y este T598, podría ser. A ver, ¿qué opina? Muy bien, estoy leyendo, ¿no? Exposición al humo del tabaco nos dan un código. Ajá. Muy bien. ¿Quién me diría que no? A ver, ¿alguien? Todos de acuerdo entonces, ¿no? Si nadie me dice que no, entonces todos de acuerdo. Colocamos T598. ¿Qué me dice de repente la doctora Salazar? Muy bien, que es el más cercano. Bien, pero si buscamos un poquito qué es efecto tóxico de otros gases, humos y vapores especificados, este CIE-10 se refiere a cuando hay una intoxicación por inhalación de estos humos, es decir, una intoxicación aguda. Bien,
Entonces no se refiere a este consumo crónico que mencionaba un doctor, disculpe si me fue su nombre, que mencionaba más arriba en el chat, nos mencionaba de un efecto crónico como antecedente, que es la forma en cómo este tabaco origina el EPOC. Es por un consumo crónico, por un consumo acumulativo, y es un efecto justamente de este tipo. Este efecto tóxico se refiere a, y mire que a muchos nos ha parecido, de hecho cuando yo lo vi, estos son un poco de las respuestas que hemos ido encontrando, y dije, sí, pues puede ser, ¿no? Pero hay que buscar un poco más, hay que buscar un poco más y saber a qué nos referimos, ¿bien? Mire, efectos tóxicos del tabaco y nicotina. Justo mencionaban por ahí este código, T65.2. Voy a ir avanzando para poder darle paso también a los demás doctores que tienen cosas muy, muy específicas y muy importantes que mencionarles, y es más o menos lo mismo, ¿ya? Lo mismo del anterior, justamente está todo en este de lo que son las test, y en realidad se refiere a temas más agudos. ¿Bien? Entonces, justamente, problemas relacionados con el uso del tabaco, justamente cuando hablamos, todos los zetas tienen que ver con los antecedentes, ¿recuerdan? Entonces, justamente hablamos de un antecedente. Y la codificación más apropiada, si bien nosotros nos pueden generar la duda, por las razones que ya les he expuesto, sería problemas relacionados con el uso del tabaco. Muy bien, entonces, esta es la razón. Y entonces terminaremos haciendo este recuerdo, este resumen del diagnóstico de daño elegido, que sería, entonces, me retrocedí, ya. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un diagnóstico definitivo, permanente, es un diagnóstico que está agrupando todas las deficiencias y que hemos encontrado, todos los problemas que hemos encontrado. La hipertensión arterial no es un diagnóstico de daño actualmente porque está controlado, no genera ningún tipo de deficiencia que puedan originar discapacidad, restricción en la participación, entonces no lo vamos a considerar, y EPOC queda como el diagnóstico de daño. Muy bien. Y las bronquitosas varicosas también forman parte del EPOC al final. Entonces ya está englobado ahí, no hay que repetir. Y en el diagnóstico etiológico entonces hablamos como un antecedente, un efecto acumulativo, pasado, y por eso elegimos problemas relacionados con el uso del tabaco en este caso. Muy bien, eso es todo lo que traía para ustedes el día de hoy. Si tienen alguna pregunta pueden dejarlo en el chat, y si no, podemos dar pase al siguiente tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahí está. Muchas gracias, doctora Portocarrero. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente reforzamiento a cargo de la doctora Judith Perales Salazar. Y la doctora nos va a compartir sobre calificación de la gravedad de la discapacidad. Entonces, vamos a seguir realizando sus consultas a través del chat. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ya, gracias. Bueno, continuando con lo que la doctora ya nos ha informado y nos ha brindado el conocimiento de lo que es el diagnóstico de daño y el diagnóstico etiológico del caso 4. Voy a mostrarles el objetivo de esta actividad, que es aprender o reforzar lo aprendido mediante el desarrollo de estos casos. Y también mencionarles que lo que estamos evaluando en estos momentos es la limitación de la actividad, entendiendo como actividad una actividad es lo que la persona realiza, una tarea o una acción en forma individual, ¿ya? Y recordarles que discapacidad es todo el gorro, ¿ya? Es desde lo que son las deficiencias, ¿ya? La limitación de la actividad y la restricción en la participación, no lo olviden, doctores. Y lo que vamos a desarrollar en estos momentos es la calificación de la gravedad de la discapacidad, ¿sí? Nos ubicamos en los códigos numéricos del 0 al 6, conociendo que conforme va avanzando en numeración,
va avanzando en severidad, ¿sí? Muy bien. Y también recordarles, doctores, que si bien va avanzando en gravedad, ¿me escuchan en estos momentos? Ya. Y recordándoles, doctores, que a partir de 4, 5, 6 ya existe una dependencia, ¿ya? Entonces la asistencia de otra persona es la mayoría del tiempo. ¿Ya, doctores? Hay que recordar eso. 4, 5 y 6. Y hablamos de una discapacidad o una limitación de actividad severa, ¿sí? 2 y 3, moderado. 1, leve, y 0, no hay ningún problema para que desarrolle esa actividad, ¿ya? Vamos avanzando y ya sabemos que nuestro caso es el señor Félix, 77 años de edad, ¿sí? Ya nos mencionó la doctora Portocarrero en relación al diagnóstico de daño es EPOC, y el diagnóstico etiológico relacionado con trastornos por el uso del tabaco, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir en relación a lo que nos dice la historia clínica, ¿sí? Es un don Félix, viudo hace 5 años. En su casa cuenta con la ayuda de una empleada, ¿ya? Que realiza las tareas del hogar, colaborando él está realizando ciertas actividades, pero dice, colaborando él en las tareas menos complicadas por su problema respiratorio. Probablemente antes lo realizaba y ahora no, porque ya tiene un problema que ya lo hemos identificado y se diagnosticó de daño. Para las compras de la semana va con la empleada del supermercado que se encuentra frente de la casa, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo un ítem importante. Ya estoy recalcando acá solamente las partes más resaltantes del caso clínico para ir ya a lo que es el llenado del certificado, ¿sí? Otras áreas ya que ustedes también lo han revisado en el momento de desarrollar el caso, están ok, ¿ya? Otro punto importante acá nos dice don Félix, acude a misa los días domingos y recibe visitas esporádicas de su hermano y él también lo visita. Para ello utiliza el transporte particular, mayormente taxi, pues subir buses le resulta difícil por la línea respiratoria, ¿sí? Entonces vemos aquí que él tiene una limitación. Vamos a ver en qué corresponde esto y por qué la casa de su hermano no tiene cochera. Entonces estamos viendo también las dificultades que presenta al desplazarse en relación a su entorno también, ¿sí? Vamos avanzando. En cuanto a sus actividades de vida diaria, es independiente. Años atrás preparaba los platos principales. O sea, nosotros al calificar lo que es la limitación de la actividad, vamos a ver lo que él realizaba antes y lo que él realiza ahora y cómo presentándose este diagnóstico de años se está modificando. Ahora no prepara comidas complicadas y podría realizar las actividades más simples de la comida sencilla. Otro punto importante aquí también que nos estamos observando, logra cambios posturales sin dificultad, interviene mínimamente en trepar, no corre ni salta, se desplaza con dificultad en la casa y puede ser mayor fuera del hogar y otros edificios, ¿ya? Entonces aquí también estamos viendo las dificultades que él presenta, ¿sí? Y mayormente esto, cuando dice interviene mínimamente en trepar, no corre ni salta, probablemente también sea en relación a su edad que él presenta, ¿sí? Ya revisando esto, y otro punto importante también en lo que es el área de la conducta y todo lo demás, nos dice en nuestra historia clínica que está orientada en tiempo, espacio y persona, ¿sí? No hay mayores dificultades en el área que es la conexión, él se comunica con todos y no tiene dificultades en ese sentido. Entonces ya viendo lo que es discapacidad de la conducta, ya y yéndonos a la historia clínica, no nos manifiesta que existan dificultades o limitaciones en la actividad en esta área, ¿ya?
En relación a la discapacidad del cuidado personal también, no hay, la historia clínica no nos informa que existan limitaciones, ¿sí? Sin embargo, en lo que es ya discapacidad en la locomoción, ya hay ciertas limitaciones y que nos informa en el caso clínico. Aquí, por ejemplo, en su casa cuenta con ayuda de la empleada para realizar las tareas del hogar, colaborando él con las tareas menos complicadas por su problema respiratorio. Acude a misa los domingos, recibe visitas esporádicas de su hermano y él también visita. Para ello utiliza el transporte particular, mayormente taxi, ¿sí? Todos estos puntos los orientamos aquí en la tabla del CIDDM y vemos que podemos identificar que tiene dificultades para caminar en terrenos planos, para salvar niveles del terreno, subir escaleras también, escaleras de mano. Y aquí en la parte del transporte público, que es más importante y que nos está dando la historia clínica, subir o bajar del transporte público, ¿sí? Pero aquí, en nuestro caso, no nos dice que él requiere apoyo de otra persona o está utilizando algún aditamento, pero sí tiene una limitación en esta actividad. Entonces, viendo desde ese punto, doctores, en el área que corresponde a locomoción, estamos calificando como 1. ¿Ya? En el área de disposición corporal, estamos viendo que él realizaba ciertas actividades antes y posterior al problema que él presenta, ya la empleada ya le está realizando, le está brindando el apoyo, ¿sí? Pero este apoyo no es permanente, sino por momentos, en ciertas actividades, ¿ya? Entonces, que está acá. Es por ello que en lo que es disposición corporal, estamos calificando con un 3. ¿Y con qué áreas estamos identificando? Se compras en la vecindad próxima, traslada las compras, y la parte también de la preparación de los alimentos, ¿sí? Luego vamos a lo que es dependencia circunstancial, ¿ya? En lo que es discapacidad y situación, que es el último ítem que estamos calificando, ¿ya? Y estamos evidenciando, según la historia clínica, que hay ciertos ítems donde él también requiere el apoyo de otra persona, pero en forma momentánea, ¿ya? Principalmente en el área de la resistencia, ¿sí? Resistencia en la tolerancia al ejercicio, que excluye correr y saltar porque esas actividades él no las realiza, pero sí realiza otras, como estar de pie principalmente y caminando, y otras relativas a la resistencia de empujar, jalar, levantar peso. Quien le brinde ese apoyo es la persona que le está acompañando, que es la empleada, ¿sí? Viendo estos puntos, aquí nosotros estamos calificando el área de la locomoción con 1, disposición corporal con 3 y situación con 3 también. Si estamos identificando estos puntos, ¿ya? Vamos a ver que la gravedad de la discapacidad en este caso llega a ser moderada, ¿ya? Quiero saber si hay alguna consulta hasta acá de algún participante, por favor. Con eso estoy concluyendo.
¿Me escuchan? Sí. Acarrear quiere decir levantar, doctora. Levantar con los miembros superiores. Ya, gracias, gracias. Sí, eso es acarrear. ¿Desde cuándo no me han estado escuchando? Disculpe. ¿Recién? Desde que terminó la ponencia, doctora. Las preguntitas de arriba, hay un par ahí arribita, que seguro estaba comentando. Terminó. Ya, uy, fue largo el rato. Ya. Acarrear ya respondí. Ya no se escucha, ahora sí. Pensamos que se acabó, ¿no? No. Les estaba comentando, doctores, que los 4 casos clínicos que hemos desarrollado, si ustedes ven, son bien variados en cuanto a diagnósticos de daño, ¿ya? Que van desde un problema motor, que involucra un neuromusculoesquelético, un problema sensorial, un problema a nivel mental, ¿sí? Y un problema a nivel de órganos internos que muchas veces nosotros como que es un poquito más difícil identificarlo. El problema motor sí lo identificamos con mayor frecuencia porque es más evidenciable, ¿ya? Sin embargo, una persona también puede tener una discapacidad y el compromiso puede ser en órganos internos, una insuficiencia renal, un EPOC, como estamos viendo en estos momentos. ¿Sí? Entonces, y también en el área del desarrollo de los baremos también hemos variado de acuerdo a las edades. De acuerdo a las edades, ustedes también han desarrollado la gama del baremo de aprendizaje, aplicación del conocimiento hasta actividades y participación que es por edades. Entonces, ustedes están ahí como conociendo todas las herramientas para que una vez concluido esta capacitación, ustedes ya, siendo médicos certificadores, tengan mayor ayuda y conocimiento sobre el tema para que comiencen a certificar. Y bueno, tienen dudas acá y probablemente cuando comiencen a certificar tengan más dudas. Sin embargo, nosotros, a los médicos que ya están certificando igual, si nos consultan, nosotros vamos brindándoles el apoyo. Dudas que tengan, los acompañamos. ¿Ya? Muy bien, si no hay otra pregunta, yo ya doy el pase a la licenciada Pamela. Gracias. Sí, el lavado de manos, no hay ninguna dificultad y sin limitación. Por eso es que lo que estamos viendo acá mayormente son las calificaciones que damos de 1, 2 o 3 y el máximo valor ya estamos determinando la gravedad de la discapacidad. Muy bien, agradecemos a la doctora Judith Perales. Y hay una última pregunta, doctora, de la doctora María Luisa. ¿Cuál es el nivel de 4 discapacidad en este caso? ¿Cuál es el nivel de discapacidad para este caso? Por ejemplo, si el paciente ya tiene un EPOC bien complicado donde ya hay compromiso respiratorio, tendría, no solamente él tendría una medicación, sino probablemente esté con oxígeno, ya no se pueda desplazar, alguien lo desplace por él, para realizar actividades ya no lo haga, alguien tenga que bañarlo. Entonces ahí en lo que es cuidado personal ya comienza a calificarse como 4, en locomoción ya si él no se desplaza, ya comienza a ser ahí también un 4, y si alguien, por ejemplo, si él ya no se, que sea un 4 ahí, él ya no se desplaza, la dificultad respiratoria es bien marcada, que ya no se está desplazando, está con oxígeno, y hasta podría ser un 5 si lo desplazan, la persona que realiza esa actividad en la parte de locomoción, usa una silla de ruedas para poder desplazarlo, o sea, él ya no hace la actividad, alguien lo ayuda, y luego la persona que le está brindando el apoyo ya necesita otro dispositivo para brindar esa atención.
Entonces vamos avanzando a ese nivel, ¿sí? Yo consideré discapacidad leve. Sí, doctora, yo he visto también que han calificado, sin embargo, en la historia clínica menciona el hecho de que él realizaba algunas actividades, pero ahora él hace las más, se podría hacer sencillas y alguien lo apoya en otras actividades, ¿sí? Y en otros ítems sí hemos calificado como leve. Como le digo, hay dificultades a veces en identificar el 3 o el 4, y eso ya, de todas maneras, desarrollando, son 4 casos, ¿sí? La parte motora nos ayuda mucho más y un poquito es más, como le digo, evidente, pero conforme vamos desarrollando más casos, la experticia se va mejorando. Por ejemplo, si usted me preguntan, doctora, y en la conducta, ¿cuándo es un 2? Un 2 sabemos que es cuando utilizamos algún dispositivo de ayuda. En la conducta es la medicación. La medicación, ya si una persona está con medicación, es un 2. Si esa persona lo hace sola, o se medica, toma medicina sola, excelente. Pero si esa medicación, más aún en la parte de conducta, ya alguien, esa medicina le da a otra persona y no es consciente de la enfermedad, la persona que está recibiendo esa medicación necesita una supervisión, puede ser un momento, en un instante, por momentos, luego permanente, ya en el área de conducta estamos incrementando esa calificación. ¿Sí? No sé si ahí respondo a la pregunta. Ya, doctora, gracias también. Ok, muchas gracias, doctora Judith. Y en todo caso, si por ahí se tuvieran otra pregunta en relación a los últimos 2 temas que se han tratado, las pueden hacer en el transcurso para que, o al finalizar, para que ya las doctoras las puedan resolver. Continuamos con la teleconferencia y a continuación presentamos a la doctora Nadia Cabezas Gómez, quien nos va a traer el reforzamiento en relación a este caso sobre calificación de la restricción de la participación. Bienvenida, doctora. Gracias. ¿No se escucha ahí un poquito más alto? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, sí. 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 ¿Ahí me escuchan? ¿Mejor? Listo. Bien, gracias por su participación. Y vamos a empezar con la calificación de la participación. Para ello vamos a compartir, a ver, pantalla por este lado. Acá estamos. ¿Y qué esperamos en don Félix, de 77 años, que tiene
EPOC, hay un nivel de funcionamiento para un adulto mayor, ¿no? Entonces, cuando elaboren un certificado y ingrese a su consulta una persona adulta mayor, ¿la certificarán por ser adulta mayor? A ver, respondan por favor, pero en el chat porque no los escucho. ¿Sí o no? Solo por ser adulta mayor, ¿le corresponde un certificado? Exactamente, exactamente. No tener más de 60 años no significa que tengamos discapacidad, no asociar. Entonces, lo que se requiere en el caso de don Félix, que ya tiene que tiene 77 años y que debe tener un diagnóstico de daño, ya le explicó las características la doctora Neida, la doctora Lucía. Con ese diagnóstico de daño vamos a ver si presenta discapacidad. Y la discapacidad la valoramos según estas dos herramientas que vemos acá. La gravedad, acá está, la gravedad, que ya lo explicó la doctora Judith, y que nos sale leve, moderado o severo. Y quien le voy a complementar es la restricción en la participación. En la gravedad evaluamos cómo esta persona de 77 años con EPOC ejecuta sus actividades de la vida diaria. ¿Cómo las hace? Para eso ya le explicó la doctora todas las actividades que realiza. En restricción de la participación es como, ya no la persona, sino como el médico, como médico, vemos o esperamos que participe esta persona de 77 años con EPOC en su interacción de sus actividades diarias, en lo que viene realizando. Y para eso se tiene, acá vemos la escala, ligera, moderada, grave y completa. Y a la derecha vemos los porcentajes. Ligera de 5 a 24 y ahí vemos todas las demás. Doctor, ¿y por qué tenemos que calificar tanto gravedad como restricción? Ahorro tiempo usando solo gravedad. Allá. Pero no es así. Sucede que con la gravedad se da uno de los requisitos para la pensión no contributiva. Sin embargo, para la restricción de la participación, si no califican la restricción, no vamos a poder completar la definición de persona con discapacidad, que según el artículo 2, que han visto en la parte legal en módulos y que tienen acá, tiene que tener aquella persona que tiene uno más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales. Es decir, puede tener un diagnóstico de daño o más de uno. En el caso del EPOC, el problema está en la parte respiratoria. De carácter permanente, ya lo dijo la doctora Lucía, que al interactuar con diversas barreras de actitud de las personas y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en ejercer sus derechos y en incluirse plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones de las demás. Esta parte final, las tres últimas líneas, está en relación directa con la restricción en la participación. Entonces, si tiene, según la herramienta baremos que vamos a ver, 5% a más, tiene restricción en su participación. Y si tiene menos de 5%, es una persona que participa. Vamos a ver el caso de don Félix, que tiene 77 años, EPOC, y cuántas personas no conoceremos con características similares. Para ello, lo siguiente que vamos a compartir, recordando la clase, la teleconferencia previa, es el baremo de desempeño. Ahí, a ver, un poquito más de repente. Perfecto. Ya. Miren, acá está el baremo. En el caso de don Félix, ¿qué baremo? Ya está la respuesta ahí. ¿Qué baremo van a usar? ¿Aprendizaje o actividades y participación? A ver, escriban sus respuestas, por favor. ¿Ya?
Actividades y participación, participación, y en ese caso muy bien le corresponde para la edad. Entonces, donde dice SIF, aquí tareas y demandas generales, donde dice SIF, ese es el dominio. Acá tenemos, tiene el mismo nombre el dominio y tiene actividades como llevar a cabo una única tarea que se divide en sencilla, compleja, independientemente y en grupo. Es el médico que determina qué actividades o elige qué actividades va a valorar. Y para ello vamos a tomar en cuenta no solo la edad, sino las actividades que realiza la persona. Como es un adulto mayor, será importante que tomemos en cuenta la profesión que tuvo o si está actualmente ya no labora. ¿Qué opinan? Será importante considerar al calificar la participación, la profesión que tuvo y las actividades que realiza ahora la persona. Escriban en el chat, por favor. No. En cuanto a otra opinión, ¿se mantienen ahí? Para valorar restricción en la participación es importante considerar qué actividades, cuál fue la profesión. ¿Por qué es importante? Porque van a poder definir ahí cuál es el nivel educativo de la persona, para ver cómo le van a hablar y qué actividades le van a pedir. Segundo, si la actividad que desempeña en una persona de 77 años sigue laborando o ya no sigue laborando. Si ya no sigue laborando, ¿qué actividades está relacionada ahora? De repente ya no sigue laborando para el Estado, pero da consejos, revisa algunos temas, entonces ya son parte de las tareas diarias que realiza esta persona. Y eso sí es importante tomar en cuenta. Saber qué vamos a valorar va a depender, o sea, qué tareas puede hacer, va a depender si nosotros conocemos la profesión de esta persona. Finalmente, la dominancia de mano o de pie. Porque puede ser una persona amputada de la mano derecha a los 12 años por una quemadura y viene ahora a los 77 años y nos dice que ella era diestra, aprendió a escribir con la mano derecha. Pero sin embargo, desde los 12 años hasta los 77 años son 12, 22, 32, 42, más de 40 años que ha tenido tiempo en adiestrarse y volverse una persona funcionalmente zurda. Entonces, ya no es que sea dominante diestra, sino será dominante zurda y desde esa perspectiva la tengo que valorar. Obviamente va a tener algunas actividades que le va a ser más difícil hacer, pero las de escritura y demás ya debe haberse adaptado o ejecutarlas de cierta manera. Entonces, esas cosas son importantes. La edad, la actividad laboral que desarrolla o la profesión que tiene, la dominancia manual y de pie, y si usa apoyos o no. Ya sea productos de apoyo como andadores, audífonos, lupas de aumento, no lentes, tener lentes y ser miope, tener lentes y que con los lentes corrija, no es discapacidad. Y si también tiene una persona que le apoya, también eso interviene para tener en cuenta en realizar esta calificación de restricción. En la parte superior, mire, acá, donde dice 5 a 24 sobre ligero, acá está ligero, moderado, grave y completo, esa es la escala. En la parte superior se ha escrito los porcentajes y vean qué tan amplios son, porque cada médico y cada ser humano tiene una perspectiva distinta. Por eso, por ejemplo, en llevar a cabo una única tarea, que puede ser sencilla, compleja, independientemente o en grupo, don Félix presenta una restricción. ¿De qué grado consideran? ¿Cuál describe mejor para ustedes? ¿Ligera, moderada, grave o completa? Sabiendo acá en la historia, por ejemplo, que don Félix, por ejemplo, acude a misa los domingos. Es una tarea que él hace. O puede ser múltiples tareas, porque se tiene que bañar, vestir, programar, coordinar quién lo va a llevar, si va solo,
si retorna, pero la hace. También otra tarea es que le gusta leer el periódico y mantenerse informado. ¿Cuánto calificarían ahí? ¿Tiene restricción o no tiene ninguna restricción? O restricción ligera, moderada, grave o completa. Ninguna, perfecto. Algunos responderán ninguna, es decir, si le ponemos ninguna en nuestra escala, voy a dejar de compartir acá, y voy a poner acá, ya directamente en el aplicativo, en HISDISCAP Web, que es lo que ustedes van a usar, en que después de tener el diagnóstico de daño, van a ir acá a la parte de baremos, van a darle clic donde está naranjita, ya me han dicho que es actividades y participación, y acá estamos. Ya está. Aquí un poquito más. Entonces, quienes hayan puesto ninguna, tendrá 0%, como ven acá. Pero algunos estamos considerando que tiene una disnea. Acá estamos, las tareas de limpieza o del hogar que no hace. Exacto. Algunos pueden haber considerado a llevar a cabo una única tarea, haberle asignado a don Félix, por ejemplo, que lleve la basura, la parte más pesada. Entonces, según la opinión de la doctora Barrientos, estaríamos yendo acá hasta, podría ser hasta moderado, según la descripción del baremo que tenemos, que es completa con dificultad una tarea sencilla y con dificultad mayor una tarea compleja o independientemente en grupo. ¿Sí? Y le está dando un porcentaje. Ya el porcentaje sale automático, ya no nos preocupamos, pero esa es la perspectiva de la doctora. Mire, de ninguno moderado. Y hay un punto en medio quienes hemos registrado ligero, que pensamos que hemos tomado en cuenta que no hemos tomado en cuenta la actividad de tareas del hogar. Lo que hemos tomado en cuenta es esta parte que menciona la historia sobre le gusta leer el periódico y mantenerse informado. Exactamente, doctora Maribel. Por eso es de que estos valores en él, no es que se confunda. Usted ha tomado una actividad que no ha sido la que ha coincidido con la que se ha tomado como equipo, que la que hemos considerado una única actividad, leer el periódico, por eso nuestra calificación va más hacia ligera, como otros que de repente han considerado ninguna. No significa que está mal calificado, sino que cada quien ha tomado una tarea distinta. Y eso es lo que hace el arte de la medicina, que para llegar a un valor puedo tomar diversas vías y diversas evaluaciones. Por eso es importante considerar la edad, la profesión o lo que está haciendo el paciente, la persona que estamos calificando y la dominancia de mano o de pie. En este caso, a considerar esos factores, hemos ido por la actividad de ligera, que describe mejor, completa una tarea con errores mínimos, una única tarea. Pero vamos a ver el resultado final, luego de aplicar el baremo, si coincidimos. Lo importante es coincidir en el resultado final que ven el certificado. Acá vean, sigue rutinas diarias, sin embargo en el baremo sigue múltiples tareas. En múltiples tareas la descripción lleva a cabo múltiples tareas por sí solo con errores. Esa descripción la estamos registrando en el equipo como ligero también. Otros pueden haber seleccionado nuevamente moderado. Como les digo, vamos a ver el resultado final. Tengamos en mente el resultado final. Llevar a cabo rutinas diarias. También una restricción de grado ligero. Y en manejo del estrés y demandas psicológicas. Algunos han considerado ninguna. Otro grupo puede haber considerado la participación del perrito que acompaña a don Félix, entonces puede llegar con la participación del perrito a un grado ligero. Entonces acá vemos un total de 1.35. Como les digo, no nos fijemos en el número. Ahora lo que tenemos que entender es que cada uno de nosotros ha elegido una actividad distinta. Y de acuerdo a la complejidad de esa actividad hemos calificado, basándonos en el baremo.
Entonces, sigamos. Díganme, en comunicación, el EPOC, en don Félix que tiene EPOC, ¿tiene alguna restricción para la recepción de mensajes hablados? ¿Qué opinan? Exacto. Entonces vamos poniendo acá, miren. Si yo lo dejo en no aplica, es 0. Pero ya hemos visto que no aplica se da solo en 3 ocasiones. No aplica por la edad, no aplica por el entorno o porque son actividades excluyentes. Por eso, acá por calidad del dato es ninguna. Y esperamos acá que se cargue. Y miren, el porcentaje entre no aplica, que está acá abajo, y ninguna es 0%. Si bien numéricamente, acá tengo que disminuir un poquito. Si bien numéricamente el resultado es el mismo, la diferencia está en la calidad del dato. Por ejemplo, lenguaje de señas, recepción del lenguaje de signos convencional, ¿será no aplica o ninguna? Lenguaje de signos convencional, que se refiere al lenguaje de signos de señas. Exacto, doctora Fanny. No aplica, porque don Félix no lo usa. Si no lo usa, no lo califica. No lo aplica por el entorno. Y vemos, como vemos acá, el porcentaje, lo voy a ampliar un poquito más para que se vea, el porcentaje es 0%, igual que 1. Entonces vamos a calificar así en comunicación, vemos de que hablar no tiene ninguna restricción. En la producción de mensajes no verbales, también ninguna restricción. Lenguaje de signos convencional no aplica. Y en mensajes escritos, ninguna restricción. Don Félix escribe a mano y escribe también a computadora. En cuanto a la conversación y uso de técnicas de comunicación, para conversar don Félix no tiene ningún problema. Algunos pueden decir que por el grado de severidad de la disnea, lo hará más pausado y le podrían registrar ligeras, pero en la conversación en sí él mantiene. ¿Y dónde me baso? Acá dice, conversar significa iniciar, mantener, terminar un intercambio de pensamientos e ideas con lenguaje oral, escrito, de signos u otro, con una o más personas conocidas o no, en un ambiente formal o no. Entonces, y nos dice acá, todavía nos explicita más, inicia una conversación, mantiene y termina. Y don Félix mantiene esa conversación. En una parte de la historia nos dice que ha conocido una señora que tienen temas de conversación y el tiempo se hace corto cuando está con ella. Pero vayamos a la parte de comunicación, no la parte de relaciones personales. En la parte de comunicación tiene un tema de conversación. Y si esta conversación es fluida, significa que hay un diálogo. Y ese diálogo es efectivo porque, dice, se está haciendo el tiempo corto con ella. Entonces, en la conversación, ninguna restricción. En uso de dispositivos y técnicas de comunicación, no tiene ninguna restricción, se comunica con sus familiares. También tengo a través de redes sociales. Y en discusión, puede mantener una discusión. En cuanto a movilidad, cambiar y mover las posturas corporales básicas. Lo puede hacer más lento de repente, que no podemos todavía diferenciar si es lentitud, definición de velocidad de movimiento por la edad o por el EPOC, pero participa igual que otra persona de su misma edad para mantener la posición del cuerpo, para pasar de la silla al sillón, de la cama a la silla, del auto, pasar a la acera, puede transferir el propio cuerpo. Para levantar y llevar objetos. Acá sí, ya estaban mencionando varios de ustedes. Para levantar y llevar objetos requiere el apoyo de otra persona, de su empleada. ¿Participa don Félix? Sí, participa. ¿En qué forma? Él dice en qué momento y qué objeto debe ser trasladado. Quiero que lleves la basura de este lado
para allá. Perfecto. Yo ayudo con lo más pequeño o lleva tú todo el bote de basura. Quiero que cargues este libro o este grupo de platos, lo traslades de acá para allá. Esta parte de planificación, de elaborar la actividad de ejecución, él da la orden y la realiza con la participación de otra persona. Pero lo que mejor describe, de acuerdo a lo que tenemos acá, lo que mejor describe o se aproxima es puede levantar y llevar objetos con dificultad mayor, es decir, moderado. Algunos pueden haber descrito, elegido otra actividad como ligero. Aquí sí, por la participación, podemos escuchar sus puntos de vista. Si es acá, como es una persona, una empleada, alguien de quien él dependa, si la empleada se retira y se encuentra solo, porque ahorita él vive solo y está con la empleada, sus amigos o su hermano no van a ir a vivir con él, entonces levantar y llevar objetos. Si la empleada se va, sube hasta grave, o inclusive podría, si aumenta la severidad del EPOC, podría llegar hasta completo. Mover objetos con los miembros inferiores. También le es difícil. Acá como describimos en el caso clínico. Utiliza el transporte, subir buses le resulta difícil por la disnea respiratoria. Entonces, él está ya evitando subir buses y prefiere usar los autos a su mismo nivel, como un taxi. En uso fino de la mano no tiene ninguna restricción y en uso de la mano y brazo podemos llegar desde ninguno hasta ligero. Ligero porque cuando va a lanzar una pelotita para Bobby tiene que, por movimientos del brazo, de músculos que se insertan a nivel del tórax, él va a tener que hacer un ejercicio que involucre el movimiento del tórax, entonces ahí podría presentar una restricción ligera, hasta una restricción ligera. En cuanto a andar y moverse, andar dice distancias cortas sobre diferentes superficies o sorteando obstáculos. ¿Participa en todas ellas? No. Don Félix ya está restringiendo, está evitando participar o andar sobre superficies inclinadas, desiguales o móviles como rampas, hielo. Él está evitando. Y sortear obstáculos ya no es una actividad que él esté realizando. Si bien no está descrito en la historia, vemos que funcionalmente él tiende, y según la historia hay indicios de que él tiende a estar en actividades de primer piso, de suelo totalmente plano. Entonces, lo que mejor describe en este caso es moderado. Desplazarse por el entorno. En desplazarse por el entorno, valora lo que es arrastrarse, correr, saltar. Y esas actividades don Félix ya no las hace. No las hace no solo por la edad, sino también por el EPOC. Entonces, según la descripción y según la parte de la historia, interviene mínimamente en trepar, correr, saltar o nadar. Esa descripción que está tal cual corresponde a grave. Desplazarse en distintos lugares, como son dentro de la casa, fuera del hogar. Se desplaza con dificultad en la casa y alrededores, que puede ser mayor fuera del hogar y en otros edificios. Por eso hemos seleccionado moderado como la que genera una mayor restricción. En usar medios de transporte, hemos puesto como pasajero. Utilización de medios de transporte como pasajero ligero. Usa transportes con acceso a su mismo nivel. Ahí está el uso de los taxis y con dificultad si es a diferente nivel. En cuanto a la conducción, ya recordemos que conducción se valora cuando la persona que está solicitando el certificado conduce o tiene un auto a su disposición. Aquí consideramos que conduce vehículos con mínima dificultad y error.
Y montar animales como medio de transporte no aplica. Así hemos finalizado cómo va la participación de don Félix con 77 años y EPOC en participación. Hasta ahora vemos el porcentaje acá arriba en la parte superior, 3.88. Sigamos con el siguiente dominio, autocuidado. Para lavarse no tiene ninguna restricción. Para cuidar partes del cuerpo, dice acá, nos precisa, de la piel sería ninguna, de los dientes ninguna restricción, uñas de las manos ninguna, de las uñas de los pies. No hay descripción en la historia, pero ahora ya sabemos que tenemos que consultarlo porque es altamente probable que una persona con el grado de EPOC que tenga dificultad en el cuidado de las uñas de los pies. Entonces, por eso es que es considerado ligero. En la higiene personal relacionada con los procesos de expresión, don Félix no tiene ninguna restricción. Él nota cuando tiene que hacer uso de los servicios higiénicos, él se dirige, elige el momento, el lugar, cómo se despide, hace la función, retorna y continúa sus actividades. Por eso es ninguna. Para vestirse, lo hace en forma independiente, no participa en forma independiente, sin ninguna restricción. Para comer, también tiene ninguna restricción. Para beber, ninguna restricción. Y en el cuidado de la propia salud, también ninguna restricción. Si uno de ustedes, pero, no, mejor dicho, si nosotros fuéramos un poquito más detallistas, podríamos ver que de repente el entorno de don Félix, de repente él ya tiene en la ducha para tener esta independencia en lavarse, en comer, ya tiene adaptados sujetadores o barras de seguridad en la ducha, en los servicios higiénicos, para él hacer su participación, que sea más independiente su participación en este listado de categorías. Eso también se puede valorar, si usted lo considera, podría llegar con ese apoyo hasta ligero. ¿Okay? Ténganlo en cuenta, pero no es el caso ahorita. En cuanto a vida doméstica, adquisición de lo necesario para vivir, don Félix tiene un lugar para vivir. Ahorita no tiene ninguna restricción. Una persona con EPOC, que no sea don Félix, que sea otra, que no tenga una casa propia, que vive en el cuarto de un familiar, de la casa de un familiar, y estemos valorando la adquisición de un lugar para vivir, tendríamos que ver que si adquiere un lugar, tendría alguna restricción. ¿Por qué no consiguió antes? ¿Fue por motivos económicos? ¿Porque una decisión personal de no tener un propio lugar donde vivir? ¿O no le alcanzaron los medios económicos? Si no le alcanzaron los medios económicos y a la fecha no tiene los medios para tener un lugar, o sea, no puede adquirir un lugar para vivir y está viviendo ahí porque, bueno, le han dado a la familia un espacio, ahí sí sería hasta completa. A ver, una pregunta. En alquilar un bien, ¿por qué no aplica si según su entorno él tiene vivienda y no tiene nada que alquilar? Ya no aplica por la edad, no aplica por el entorno y porque son mutuamente excluyentes. Él ya tiene su domicilio. Él tiene un lugar donde vivir, entonces ahorita no tiene ninguna restricción para adquirir. Tal vez ahí estamos valorando el comprar, que no está descrito, pero podría alquilar tampoco, pero sí está descrito en la historia que organiza su vivienda, amuebla y organiza su vivienda. Y eso sí, por eso es que aquí se le pone ninguna restricción. No es porque ya tengo el bien, entonces si ya tengo el bien, no aplica, no, porque abarca más que comprar, también puede ser amoblar. Y alquilar va a depender si es que la persona desea alquilarlo. Si está ejecutando si está involucrada en esa actividad ahora, la califico. Pero si no está involucrada en esa actividad, no quiere saber nada de alquilar, no quiere saber nada de comprar, hasta ahí sería así, no aplica. Pero si tampoco quiere saber nada de amoblar, también no aplica. Pero si tiene que organizar su vivienda, es el lugar donde vive, esa actividad tiene que hacerla de todas maneras. Entonces ahí sería ninguna.
en adquisición de bienes y servicios. Dice comprar, recolectar bienes para las necesidades diarias. Y acá dice que los bienes son comida, bebida, ropa, productos de limpieza, combustibles, utensilios, aparatos domésticos. Entonces, ¿tiene alguna restricción para adquirir esto? No tiene ninguna restricción para adquirirlo. En las tareas del hogar, ahí sí vamos a ver la participación de la empleada, que está haciendo que la vida de don Félix transcurra con una mejor participación. En preparar comidas sencillas, acá nos dice, o complicadas, prepara comidas con mínimos errores y dificultades, prepara comidas sencillas con errores mínimos y comidas complicadas con dificultad mayor. Ahí sí, en la historia, no prepara comidas complicadas y podría realizar las actividades más simples de comidas sencillas. Entonces, por esa descripción estaríamos poniendo acá moderado. Realiza los quehaceres de la casa. Él participa en la organización. Realiza los quehaceres del hogar con mayores errores. La dificultad mayor es para almacenar productos. Aquí la descripción es aproximada, por lo que él lo hace con participación de la empleada. Entonces ahí estamos calificando hasta moderado. En cuidar los objetos del hogar y ayudar a los demás, seguimos con la misma orientación. Cuidado de los objetos del hogar, moderado. Y en ayudar a los demás, ayuda a autocuidarse, a desplazarse, en comunicación, en las relaciones interpersonales, en la nutrición, en mantener a la salud. Uno estaría tentado a poner ninguna, pero vamos a leer un poco la descripción. Es ligera cuando ayuda a los demás con mínima dificultad y error. Y esas actividades en que ayudes en autocuidarse, a desplazarse, en comunicarse. Desplazarse sería lo más difícil, sería más restringida. Lo otro es, podría ayudar a los demás con dificultad que puede ser mayor en las relaciones interpersonales y mantener la salud. Ese es moderado. En grave no hay descripción y en completa no puede ayudar a los demás. Aquí la descripción es más vaga en relación al caso de don Félix. Como vemos, el baremo se aproxima, pero no es así exacto en cuanto a decirme que, en cuanto a la situación de don Félix. Entonces, ayudar a los demás, don Félix puede ayudar a los demás en autocuidarse, pero con algo de restricción, puede orientar qué hacer, pero él ejecutar, participar, ayudar a otra persona en que bañarla, vestirse, no lo va a poder hacer. A desplazarse, ahí va a tener también un grado de restricción. En comunicarse, no tiene restricción a su participación. En las relaciones interpersonales, tampoco. En la nutrición, todo el apoyo que va a dar a los demás siempre va a estar principalmente en el caso de don Félix, consejos, orientaciones, según lo que tenemos en la historia que hemos revisado acá. Por la descripción, entonces, registramos hasta moderado. Puede ayudar a los demás con dificultad que puede ser mayor en las relaciones interpersonales y mantener la salud. Eso de relaciones interpersonales no es tanto el caso de don Félix. Él va más para desplazarse y autocuidado de otras personas. Vamos ahora a sus relaciones interpersonales. Aquí don Félix no tiene ninguna restricción. Se maneja con respeto, esas son las básicas, con cordialidad. En las complejas, cuando quiere mantener una conversación en forma más profunda para lograr una amistad, por ejemplo, lo hace sin ninguna restricción. Se relaciona con extraños sin ninguna restricción. En las relaciones con el médico al que acude,
lo hace como cualquier persona de su edad y sin EPOC. En las relaciones informales, con el taxista, cuando va a los centros comerciales, tiene que adquirir cosas. En las relaciones familiares, también logra participar con ellos. Y en las relaciones íntimas, la participación, si bien ahora don Félix, acá nos describe el baremo que sea una relación que puede ser sentimental, conyugal, sexual. De estas tres, don Félix está participando únicamente en la sentimental, no está participando en la conyugal ni en la sexual, según lo descrito en la historia. Y en la sentimental nos relata la historia de que él conoce a la dama y que busca estar con ella y que mediante la conversación y que el tiempo se hace corto, que cuando está con ella, así que la dama lo acepta. Entonces, si ambos se aceptan, aquí don Félix está participando. Con sus 77 años y con su EPOC, estás manteniendo una relación, intentando iniciar una relación sentimental con otra persona. Y es eso lo que se busca, ¿no? Que la persona participe en todos estos dominios que vamos viendo. El penúltimo dominio es áreas principales de la vida. Educación superior. Don Félix no tiene ninguna restricción ahorita para participar en actividades, en completar currículos de universidades. Esa sería ninguna. Sin embargo, hemos valorado colocar no aplica porque en este momento que lo estamos calificando hoy, no estar siguiendo un curso en la universidad. Superior es para universidad, no es para carrera técnica. Para eso hay otra, en el baremo de 18 a 64 años, si logran comparar cuando han hecho el caso de Violeta, allí en educación hay otro ítem para las carreras técnicas. Entonces, ahorita si bien cognitivamente y funcionalmente, la parte respiratoria, la parte función visual, locomoción, no tiene ninguna dificultad. Ahorita él sigue siendo no aplica porque él no está interesado en realizar, no está ejecutando ahorita, no está participando en esta educación superior. En transacciones económicas básicas, compleja y autosuficiencia económica, no tiene ninguna restricción. Participe en cualquier transacción básica como comprar comida con dinero, etc. En las complejas, que es intercambiar capital, propiedades, comprar un negocio, mantener una cuenta bancaria, lo hace sin ninguna dificultad y en su suficiencia económica compra lo que desea con lo que tiene. Finalmente, en la vida comunitaria, social y cívica, en la vida comunitaria, don Félix participa. Preguntémonos cuántos de nosotros estamos participando en la comunidad donde cada uno vive. En tiempo libre y ocio, sí, ahí sí tiene una restricción. Recuerdan que describimos que no corre, que su dificultad mayor es para la parte de deportes, que es justo lo que describe el caso clínico. Y en la siguiente, religión y espiritualidad, él acude y participa. Acá en derechos humanos, él accede y ejerce sus derechos humanos porque él los desea ejercer, y en vida política y ciudadanía también. Ahí termina la calificación con los baremos, damos clic aquí en la parte inferior, guardar, y miren, automáticamente aparece el valor del baremo. Entonces, de lo que hemos estado viendo en la, acá, en la definición de persona con discapacidad, entonces, don Félix tiene 8%. Y el 8%, acá vemos, en esta diapositiva, nos da que don Félix, que tiene POC, con una gravedad de la discapacidad, grado moderado, tiene una restricción a la participación que está incluido entre este rango, 25 a 49%. Entonces, cada uno en sus certificados. En su tiempo libre juega casino, sí. Tengo la pregunta. Por eso ahí sería ninguna, pero la descripción de moderada dice participa con dificultad en juegos. Esa no es la muy precisa. Don Félix participa en juegos.
arte y cultura, manualidades. La dificultad puede ser mayor en deportes. Como está ese ítem de que participa en juegos, pero su dificultad es mayor en deportes, por eso se le ha calificado como moderado. Si no, lo publico. Y acá vemos de que para algunos, una restricción de grado ligero, que está entre 5 y 24. Para algunos, su resultado está de 5 rondando el 5%. Para otros puede haber llegado hasta 23.99, 24%. Esa variabilidad en la elección de actividades que hemos elegido para calificar a don Félix, es por eso que estos rangos numéricos son tan amplios. Pero al finalizar, si todos hemos llegado al grado ligero, entonces todos coincidimos en que existen personas de 77 años con EPOC que pueden, que tienen una gravedad leve de discapacidad en la ejecución de sus actividades diarias y participan con una restricción ligera. Y eso es lo que hemos venido aquí a comprender. ¿Alguna consulta? Había una en relación al casino. A ver acá. Entonces aquí el casino, disculpen, estaba por acá. Cada vez que ustedes califiquen con los baremos, tienen que tener su norma técnica, esto separado. Entonces, acá está. Tiempo libre y ocio, ligero, moderado, grave. Participa con dificultad en juegos, arte, cultura y manualidades. La dificultad puede ser mayor en deportes. ¿Ya? Entonces, si no tuvieran alguna consulta. ¿Cuánto tiempo de renovación el certificado? Ahí van a tener en cuenta otros factores, pero a continuación el doctor Bruno, de Jocomelita, quien va a tocar esa parte. Si no hubiera más preguntas, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Nadia. Y así es, vamos a continuar con la última parte del reforzamiento a cargo del doctor Bruno Noriega Barrueto sobre requerimiento de productos de apoyo y o personales, observaciones y o recomendaciones para la validez del certificado de discapacidad. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla de la última parte sobre la resolución de este caso clínico. Creo que ya se está viendo ahí. ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿Se ve solamente la presentación o se ve todo? Sí vemos la presentación, doctor. Solamente faltaría ponerle F5 nada más. ¿Ponerle qué? F5. Ya. ¿Qué para que se maximice? Ajá, exacto. Ya. Ahora sí lo vemos. Gracias. Perfecto, gracias. Voy a cerrar esto. Ok. Lo dejo abierto por si hay alguna consulta. Bien, entonces, la última parte del desarrollo del caso clínico, como bien revisamos en el caso anterior, no me acuerdo si fue Daniela, creo que fue Daniela, sí. O de Pedrito. Bueno, ya. En este caso es el de Félix. En la última parte justamente el punto 7, el punto 8, que es el requerimiento de productos de apoyo de personales. Un poco resumiendo lo que hasta ahora hemos ido avanzando, el diagnóstico etiológico y de daño ha sido ya descrito justamente por la doctora Lucía, enfermedad pulmonar crónica obstructiva crónica o EPOC, y el diagnóstico etiológico, problemas relacionados con el uso de tabaco. Luego de la evaluación que se hizo junto a tanto la doctora Perales,
como la autora Nadia, sobre el grado de gravedad de la discapacidad moderada y la reflexión de participación también ligera, tenemos estos datos. Entonces, tenemos en cuenta estos datos, ¿ok? Los cuales son importantes para poder seguir en la siguiente parte, que son los requerimientos. ¿Ok? Le mandamos toda su comida para allá abajo. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ya, creo que ya está. Ok, entonces, tenemos en cuenta estos requerimientos, los cuales están, como vimos en la vez anterior, están descritos en la norma técnica, ¿no? Que es para terapia, mantenimiento médico básico, para marcha y transporte, para comunicación e información, señalización, para hacerse vestir y cocinar, dependencia de otra persona, otros productos de apoyo. ¿Ok? Entonces, antes de arrancar, si recordamos justamente la gravedad de la discapacidad y la puntuación de la discapacidad, alguna de la puntuación, en este caso cuando se menciona el ítem, debe relacionarse con el punto 4 y la dependencia de otra persona solo se registra si tiene un valor igual o mayor en el ítem 4, discapacidad. En este caso, antes de ver los otros ítems, marcaríamos dependencia de otra persona teniendo en cuenta la discapacidad y la gravedad. Okay, bueno, en este caso no, porque ninguna de las puntuaciones han sido mayor a 4. Justo gracias, doctora Alarcón. Ninguna ha sido mayor a 4, por la cual en este caso no hay dependencia de la persona en primer lugar. Entonces por ese lado lo dejamos esa casilla en blanco. Ok, entonces, mediante la historia clínica del señor Félix, tenemos que él usa medicamentos, ¿no? Para terapia y mantenimiento médico esenciales de uso permanente, él usa algunos medicamentos que mencionamos en el caso clínico. Por ejemplo, los agonistas muscarínicos, beta-2 agonistas de acción prolongada, los antihipertensivos como enalapril y atorvastatina también. Entonces, en este caso, el señor necesita esos medicamentos para terapia y mantenimiento médico esencial de uso permanente, por lo cual marcamos con X esta casilla. ¿Ok? Entonces, por el momento, antes de seguir avanzando, entonces, aquí tenemos solamente que la historia clínica nos evalúa ahí, que el señor requiere este tipo de requerimiento para continuar. Y antes de seguir con el tema de recomendaciones y sugerencias y observaciones, ¿hay alguna pregunta en el momento? ¿Alguien marcó algo diferente? Creo que no. Ok. Bien. ¿O hay alguna duda? De repente alguien marcó diferente, tipo para hacerse, vestirse, cocinar. En algunos casos que yo he ido revisando en mi aula están marcando. No sé si es que hay alguna duda por el momento. No lo estamos considerando marcar, solamente un poco más adelanto, ya que al menos por la historia clínica que se describe del señor Félix, no se, al menos induce la evaluación tanto de los baremos que ha tenido y el desempeño, el grado de discapacidad, no habría una necesidad de tener un apoyo permanente o algún tipo para estas áreas de autocuidado del señor Félix. Entonces, por ende, no se están marcando. ¿Ok? Entonces, siguiente punto, observaciones y recomendaciones. Como bien hemos mencionado, al menos tiene que ser una que se considere pertinente, ampliatoria y aclaratoria. Como he mencionado en la resolución del caso anterior, siempre es importante colocar al menos una, pero que esta observación y recomendación no sea repetitiva, sino que sea pertinente de acuerdo al caso, que lo que ayude sea a que la evaluación de la persona sea más integral, más completa, podemos ayudarlo. La idea es que al colocar esas observaciones y recomendaciones sean tomadas en cuenta para que en el más adelante, para que la persona continúe con su evaluación y pueda en todo caso tener una mejor calidad de vida. ¿Ok? Si es que en todo caso no estamos hablando frente a de una discapacidad que no vaya a mejorar o no tenga un pronóstico positivo, pero si lo tuviera, esas deben contener indicaciones que puedan dar pautas a la persona y a los médicos que van a estar en adelante para que la persona pueda mejorar su discapacidad. O sea, siempre como se en cuenta, la persona puede reevaluarse y puede disminuir o aumentar de acuerdo a la evolución que tenga en los años o en los meses que varían de una evaluación a otra. ¿Okay? Entonces, yendo en este punto, hemos tomado en cuenta algunas, como por ejemplo, control médico por especialidad de medicina física y rehabilitación, para la posibilidad de una rehabilitación respiratoria, continuar con controles médicos para la especialidad de neumología y cardiología, por los problemas que tiene el de POC y de hipertensión, continuar con la medicación y no fumar, ¿no? Claramente para que no se exacerbe el problema pulmonar. Entonces, respecto al tema de la vigencia, como hemos mencionado reiterativamente, esto depende de la evaluación de cada uno de nosotros, ¿ok? Y de la condición de la salud de la persona, ¿ok? Y además también tomar en cuenta
la persona, no solamente su condición de salud, sino también su condición social, su condición de localidad, donde me encuentro. Si yo, por ejemplo, tomo en cuenta creo que fue el que de pedido, por ejemplo, si pongo en cuenta a una persona que es posible que con ciertas intervenciones su grado de discapacidad disminuya, su calidad de vida mejore, tengo que darle un tiempo prudencial por si necesita una vigencia más larga para poder reevaluarlo, de acuerdo a donde viva, las condiciones que tenga económicas, de salud y acceso que tenga él. Todo eso también es importante, ¿ok? Si estamos frente a una condición que va a ser permanente, no va a haber mejoría, la discapacidad es marcada e irreversible, ¿ok? En todo caso, podemos poner un tiempo más o menor prolongado, ¿ok? Entonces, eso va a depender de cada uno de los casos, ¿ok? Ya que tenemos que tomar en cuenta que siempre está la posibilidad de que la persona pueda mejorar su capacidad o agravar su limitación. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a un poco a decidir, y lo que mencioné hace un momento, el tiempo de vigencia del certificado de discapacidad que vamos a emitir. En este caso, hemos puesto un tiempo de 36 meses, o que son 3 años, ¿ok? Siempre recuerdan que el tiempo de vigencia tiene que estar siempre que estar colocado en meses, ¿ok? Y esto va un poco a depender del criterio clínico, del pronóstico que puede tener la persona, en este caso una persona con EPOC, es probable que esto no vaya a mejorar, al contrario puede ser un poco deteriorante de acuerdo al tratamiento que él vaya llevando y los cuidados, pero de aquí a un año probablemente esto no va a revertir, o sea, no va a mejorar, no se va a curar. O sea, no, entonces tenemos que un poco tomar en cuenta estas características para poder determinar si es que, qué tanto el tiempo podemos prolongarlo, si es 36 meses, o es 12 meses o 24 meses. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos esta última parte de la resolución del caso clínico. Quería saber si hay alguna pregunta, algún comentario o alguna duda antes de poder finalizar. Doctor, sí, ¿qué tal? Saludo desde Ucayali, Luis Barrientos, para en dejarlo un poquito más claro este tema del tiempo que uno va a colocar en cuanto a la discapacidad. Supongamos que es una discapacidad que es por amputación. Sabemos que, bueno, ahí no va a haber mejoría, entonces le puedo colocar ahí como un ejemplo 36 meses, que sería el tiempo máximo, creo, ¿no? Si sería en el caso del señor Félix, que el diagnóstico en este caso de daño es EPOC. En este caso yo puedo manejar la probabilidad de que de pronto él con un diagnóstico de discapacidad leve o moderada, de pronto de acá a un año, en un corto plazo pueda sufrir alguna complicación más y se agrave su discapacidad. Entonces le daría en ese caso 12 meses. ¿Es correcto la apreciación o...? O sea, es posible. Como mencioné hace un momento, hay que tomar en cuenta no solamente el diagnóstico tal cual, sino estamos evaluando una persona, más no un diagnóstico. Entonces, tenemos que evaluar en qué condiciones vive el señor, cuáles son su posibilidad de acceder a un mejor tratamiento, un tratamiento continuo, su conciencia de enfermedad, justamente para que el señor sea consciente de que tiene que seguir un tratamiento adecuado y en base a ello justamente vamos a poder evaluar qué tanto o no vamos a dar la vigencia justamente del certificado de discapacidad. Es evidente que en el caso del EPOC, como que también menciona aquí la doctora Guerrero, puede que empeore, ¿ok? Puede que empeore justamente el grado de discapacidad, ¿no? Entonces, en este caso va a depender mucho de qué tantos cuidados pueda tener la persona, qué tan consciente sea la persona, qué tan asequible la persona pueda tener para poder recibir un tratamiento adecuado, un tratamiento justamente de apoyo, frente a. Entonces también hay que evaluar todos esos elementos en consideración para poder tener la vigencia de ello. Y como el ejemplo que mencionamos un momento sobre el grado de amputación también, o sea, por ejemplo, una persona puede tener amputaciones, pero por ejemplo no se puede colocar una prótesis, ¿no? Y mejora justamente su grado de discapacidad puede variar. Entonces habría que ver qué tan la persona tiene asequibilidad justamente, o para accesibilidad, perdón, para poder, por ejemplo, acceder a estas prótesis, ¿no? Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso es un tiempo promedio, ¿no? Ok, si yo tengo tengo una amputación, sí, probablemente sea una discapacidad, o sea, la amputación va a ser permanente, pero hay posibilidades de que la persona pueda adquirir prótesis, pasar rehabilitación con las prótesis, pueda ser mucho más funcional. Entonces, tomando en cuenta eso, puedo dar un tiempo referencial, ¿no? Que si veo que es una persona que lamentablemente no tiene los recursos, no tiene los medios,
vive en una zona muy alejada, donde le es muy difícil acceder a centros de rehabilitación, de rehabilitación física o similares. Entonces, dar un tiempo más prolongado si es que en un momento se necesita reevaluar la discapacidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, creo que no. No sé si... ¿A quién doy pase? Sí, doctor. Sí. Creo que ya no hay más preguntas. Sí, doctor, no, no hay ningún problema. Me parece que la doctora Lorena ha colocado una última pregunta. Sí, justo combiné la respuesta con la respuesta que dio el Combina doctor. con la del doctor. Ah, ya. Perfecto. Agradecemos al doctor Bruno Noriega y a cada uno de los doctores que nos han ayudado para poder reforzar justamente no solamente el caso 4, sino también en relación a los temas dados durante este curso virtual. Entonces, los vamos a invitar a poder aperturar sus cámaras. Ya estamos finalizando la teleconferencia de reforzamiento. Aquellos que pueden aperturar sus cámaras, los invitamos a poder hacerlo para tomar la foto final. Agradecemos a aquellos participantes que se han quedado hasta estas horas. Sabemos que muchos de ustedes están ahorita en el trabajo o están iniciando quizá el turno, entonces comprendemos a aquellos que se han tenido que retirar. Les recordamos que la teleconferencia será colocada en el aula virtual, así que pueden volverla a ver si quieren reforzar algunos temas o solamente a aquellos que también no han podido terminar, ¿no? de estar aquí. Bien, entonces vamos a realizar la toma de foto final. A ver. Ya. Entonces a la voz de 3 voy a realizar aquí la toma 1, 2 y 3. Lo vamos a hacer en 2 partes. Por favor, un momento para que podamos tomar la foto. Y la segunda foto. 1, 2 y 3. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y los seguimos esperando aquellas consultas o dudas que puedan tener a través del aula virtual o a través del WhatsApp de cada uno de los grupos. Que tengan buena tarde, buen fin de semana. Hola, buenas. Gracias.